Entonces vamos a ver metabolismo nitrogenado. La última clase vimos lo que eran generalidades, hablamos un poco de enzimas, ahora sí vamos a entrar un poco a lo que es metabolismo. A ver, cuando nosotros hablamos de metabolismo nitrogenado, nosotros estamos haciendo referencia a la síntesis y degradación de todos aquellos compuestos que van a llevar nitrógeno. Todos los que llevan nitrógeno. En este caso, básicamente, dentro del metabolismo van a ser dos, van a ser los aminoácidos y los nucleótidos. Pero en esta parte, donde estamos hablando de proteínas, aminoácidos, vamos a hacer énfasis en esto. Entonces, como ustedes ven aquí, nosotros, ¿de dónde podemos obtener aminoácidos? Porque todo se centra en los aminoácidos en este caso. Nosotros vamos a tener aminoácidos que van a poder ingresar de la dieta, o sea, de lo que ustedes consumen, las proteínas exógenas. Nosotros podemos obtener aminoácidos a partir de la síntesis. Recuerden que algunos aminoácidos nosotros sí los podemos sintetizar, otros no. Los no esenciales no los podemos sintetizar. Los esenciales, perdón, no los podemos sintetizar. Pero hay otros que sí, que se van a sintetizar a partir de cetoácidos precursores. Entonces va a ser la biosíntesis de nuevo, que hagamos en nuestro organismo. Y finalmente vamos a poder obtener también aminoácidos a través de la proteólisis. Proteólisis significa romper proteínas, de las proteínas endógenas que tengamos nosotros. En ciertas condiciones, no en todas las condiciones, las proteínas van a degradarse. Y la degradación de proteínas, acuérdense que las proteínas son como una pared de ladrillitos, cada ladrillito es un aminoácido, entonces de ahí también vamos a poder obtener aminoácidos. Entonces, todas estas fuentes nos van a dar aminoácidos. Nosotros vamos a tener un pool de aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos que nosotros tenemos, ¿cómo lo vamos a utilizar en el metabolismo nitrogenado? Estos aminoácidos nos van a permitir a nosotros sintetizar proteínas de nuevo, que dentro de nuestro organismo, a partir de estos aminoácidos, sinteticemos alguna proteína que se necesite en ese momento. Podemos tener que estos aminoácidos también van a permitir sintetizar algunas biomoléculas especiales, como por ejemplo hormonas y neurotransmisores. De hecho, respecto a esto vamos a tener algunas láminas que son importantes que ustedes conozcan. Vamos a hablar un poco de la síntesis de alguna de estas biomoléculas, que las van a ver ustedes luego en los distintos segmentos de fisiología, fisiopatología, y en la parte de clínica también van a hablar de estas biomoléculas. Y finalmente, estos aminoácidos también se van a poder degradar. Acuérdense que la ruptura, la degradación, la destrucción de una molécula se denomina catabolismo. ¿Se acuerdan ustedes de la primera clase de metabolismo? Nosotros decíamos que había dos partes, anabolismo y catabolismo. Y catabolismo significaba destrucción. Entonces, este catabolismo de los aminoácidos se va a dar a través de dos reacciones que vamos a ver ahora, que son las reacciones de transaminación y desaminación oxidativa, donde lo que vamos a hacer es romper básicamente el aminoácido en dos partes, por así decirlo, ¿no? En una parte que contiene el nitrógeno, formando este grupo, ¿no?, que es el famoso grupo amonio, este es el amonio, y el resto, lo que queda del aminoácido, que es la cadena cárnica, ¿no? Este amonio, vamos a ver luego, va a tener que ser eliminado del organismo, porque este amonio es tóxico, sobre todo para el sistema nervioso central, es neurotóxico. Y la cadena carbonada, que ustedes ven aquí, se va a reciclar. ¿Se va a reciclar para qué? Para poder formar otros compuestos, o también para poder sintetizar algunos aminoácidos nuevamente. De tal manera que todo esto es un ciclo en el cual se sintetizan aminoácidos, se obtienen aminoácidos, se utilizan los aminoácidos, no se destruyen, pero siempre hay pase para nuevamente volver a sintetizarlos. Y esta es la visión general, digamos, del metabolismo nitrogenado en relación específicamente a aminoácidos, que es lo que hemos visto nosotros, proteínas, aminoácidos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos aspectos, pero habíamos dicho que una de las formas de nosotros obtener aminoácidos es a través
de las proteínas exógenas, o sea, de lo que nosotros consumimos. Entonces, vamos a hacer una visión rápida en cuanto a la digestión de proteínas y absorción de aminoácidos, porque eso también lo van a ver probablemente en fisiología digestiva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las proteínas que vamos a obtener de la dieta, y las proteínas que nosotros vamos a obtener de la dieta van a empezar a degradarse básicamente a nivel de la cavidad gástrica, el estómago, donde tenemos la acción de dos compuestos importantes. El ácido clorhídrico, lo que hace es básicamente desnaturalizar a las proteínas. ¿Se acuerdan que las proteínas tenían una forma terciaria, que era su forma, digamos, más tridimensional? Entonces, es una forma compleja que está formada por uniones. Entonces, lo que hace el ácido clorhídrico es romper esa estructura y hacer que las proteínas regresen a su estructura primaria, es decir, a la unión de aminoácidos nada más, ¿no? Pero este ácido clorhídrico no solamente hace eso, sino que el ácido clorhídrico también activa a la pepsina. La pepsina es una enzima que va a degradar a las proteínas, pero esta enzima actúa o se activa a nivel de un pH ácido, por eso es que el ácido clorhídrico activa a esta enzima. Esta enzima lo que va a hacer es degradar también a las proteínas, de tal manera que este va a ser el primer paso que vamos a tener en la degradación de proteínas a nivel de la cavidad gástrica, gracias al ácido clorhídrico que denaturaliza la proteína, y a la pepsina que la va a empezar a romper. Va a empezar a romper la unión de los aminoácidos de esta proteína que ya ha sido previamente desnaturalizada. Luego sigue su avance dentro del tracto gastrointestinal y vamos a tener que la segunda parada va a ser el intestino. Básicamente nosotros a nivel de duodeno, a nivel de yeyuno, vamos a tener ¿qué cosa? La acción de las enzimas, pero esta vez las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas van a continuar la degradación, en este caso, de las proteínas, ¿no? Estas enzimas pancreáticas van a actuar a diferencia de la pepsina, que actúa en un medio ácido. Estas enzimas pancreáticas van a actuar más bien en un medio más neutral, más básico, no ácido. Acuérdense ustedes que la secreción pancreática exocrina tiene dentro de sus componentes el bicarbonato y tiene esta serie de enzimas también que son peptidasas, rompen las cadenas de proteínas en péptidos, ¿no? Fraccionan la cadena grande de aminoácidos que conforman las proteínas en grupos más pequeñitos de aminoácidos, péptidos. Aquí la enzima, digamos, que va a iniciar todo, va a ser la enteroquinasa. La enteroquinasa que está en el borde del cepillo, acuérdense que las células intestinales tienen un borde del cepillo, ahí está la enteroquinasa activa a la primera enzima pancreática, que es el tripsinógeno. El tripsinógeno es la que empieza a desencadenar todo. El tripsinógeno se va a activar, gracias a la enteroquinasa, en tripsina, y la tripsina es la que va a empezar a activar al resto de las peptidasas que tenemos, ¿no? Como la quimiotripsina, la elastasa, las oxipeptidasas, etc. Esa enzima va a activar al resto de enzimas pancreáticas. ¿Para qué? Para que finalmente las proteínas, los péptidos, se transformen finalmente ¿en qué? Se transformen en aminoácidos o se transformen en péptidos pequeños. Estos van a viajar, van a seguir a través del intestino, donde se van a absorber. ¿Y cómo se van a absorber? Vemos aquí. Nosotros habíamos dicho, proteínas ingieren, se ingresan el ácido clorhídrico y la acción de la pepsina, ¿no? Van a permitir la primera degradación de las proteínas. Vamos a tener luego polipéptidos, es decir, uniones de aminoácidos más pequeñitas, que gracias a la acción de las otras enzimas, que son las enzimas pancreáticas, van a poder formar uniones de aminoácidos más chiquitas, como los tri y dipéptidos, que básicamente así suelen llegar suelen llegar al yeyuno para su absorción. Entonces, hay transportadores, ustedes ven aquí, que van a poder absorber tripéptidos y dipéptidos, es decir, unión de 2 o 3 aminoácidos. Pero también en el borde del cepillo nosotros tenemos dipeptidasas o peptidasas que van a romper estos tripéptidos o dipéptidos en aminoácidos propiamente, y vamos a tener transportadores para los aminoácidos también. Vean ustedes que los transportadores de aminoácidos se van a hacer con un cotransporte
también con el sodio. Y vamos a tener transportadores específicos, por ejemplo, para los aminoácidos catiónicos, los cargados positivamente, los aminoácidos neutros, transportadores específicos, como por ejemplo para la proteína, ¿no? Entonces, cada uno de estos tipos de aminoácidos va a tener un transportador específico. Ahora, una vez que se absorban todos los aminoácidos, como ustedes saben, como sucede con el resto de nutrientes, van a ir hacia la circulación portal, ¿no? Y la circulación portal, ¿a dónde los va a llevar? Los va a llevar al hígado, ¿cierto? Y en el hígado se va a empezar, se van a metabolizar esos aminoácidos, se va a decidir el futuro de estos aminoácidos. ¿Para qué van a servir esos aminoácidos? Van a empezar a distribuirse hacia los distintos tejidos, pasan hacia la circulación sistémica, para poder ir hacia los distintos tejidos que les van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, el músculo. El músculo es un lugar que tiene o necesita de gran cantidad de aminoácidos para formar proteínas. Van a poder pasar, por ejemplo, también al sistema nervioso central, al cerebro, al riñón, ¿no? A las células sanguíneas, donde van a utilizarse en gran medida los aminoácidos, ¿no? Y dentro de cada célula, nosotros vamos a tener un pool de aminoácidos, un conjunto de aminoácidos que van a ser como la reserva de los aminoácidos de la célula, que van a poder ser utilizados cuando se necesiten sintetizar proteínas o sintetizar algunas biomoléculas de nuevo, como vamos a ver a continuación. Esto es en líneas generales. Ahora, esto es en lo que respecta a la digestión de las proteínas, a la absorción de los aminoácidos. Pero, ¿qué sucede? Porque habíamos dicho que nosotros obtenemos aminoácidos de la degradación de las proteínas exógenas, pero también obtenemos aminoácidos de las proteínas endógenas a través de un proceso de proteólisis. Entonces, ese proceso de proteólisis no es otra cosa que la degradación de proteínas. Esto se conoce como proteólisis. La ruptura de las proteínas. ¿Por qué es importante este proceso de degradación de las proteínas? Porque este proceso de degradación de proteínas me va a permitir dos cosas, este proceso de proteólisis. Uno, me va a permitir remover proteínas defectuosas. Acuérdense que nuestro cuerpo es realmente perfecto, pero siempre tiene alguna que otra cosita que puede fallar en la síntesis o en la formación de alguna biomolécula. Entonces, a veces se sintetizan proteínas defectuosas por diferentes motivos, y entonces la proteólisis va a permitir que se retiren estas proteínas defectuosas. ¿Qué pasa si no existiera este proceso de proteólisis de manera adecuada? Entonces empiezan a acumular las proteínas defectuosas. Y entonces vemos, por ejemplo, que algunas enfermedades tienen acúmulo de proteínas defectuosas, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Donde hay un acúmulo de proteínas defectuosas. O por ejemplo la Corea de Huntington. Ambas son enfermedades neurológicas. Entonces, de ahí la importancia de la remoción de estas proteínas defectuosas. Y lo segundo que me va a permitir, obviamente, es regular la cantidad de proteína que hay en una célula, ¿no? La cantidad de proteína intracelular. Eso también me va a permitir regular, porque todo tiene que tener un balance. Entonces, ¿cómo se hace la degradación de proteína dentro de la célula? Este es un proceso intracelular. Para poder hacer la degradación de proteínas, lo primero que yo tengo que tener es que estas proteínas deben ser marcadas. ¿Cómo reconoce la célula que esta proteína debe ser degradada? Tiene que ser marcada. ¿Y tiene que ser marcada por quién? Tiene que ser marcada por un compuesto, por una molécula que se conoce como ubiquitina. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les había dicho las modificaciones post-traduccionales de las proteínas? Habíamos dicho un proceso, era la ubiquitinación. ¿Qué cosa era la ubiquitinación? La ubiquitinación era adherir este compuesto, que es la ubiquitina, a aquellas proteínas que van a sufrir el proceso de degradación. Entonces, ese es el primer paso que yo debo tener. Y existe un proceso enzimático que va a permitir la adición de la ubiquitina a las proteínas. Y este proceso de ubiquitinación
va a estar compuesto por un complejo, digamos, enzimático que va a estar conformado por 3 enzimas. Por eso ustedes ven aquí que participan 3 enzimas. ¿Para qué? Para que yo pueda unir, digamos, la ubiquitina a la proteína, ¿no? Ustedes ven aquí la ubiquitina por un proceso enzimático de 3 pasos, enzima 1, enzima 2, enzima 3, voy a permitir unir la ubiquitina a la proteína. Esta es la proteína que yo quiero degradar. Entonces, le uno la ubiquitina. No es de importancia que ustedes se aprendan cada una de estas enzimas, no, eso no tiene ninguna relevancia. Lo que ustedes tienen que saber es que este proceso de ubiquitinación es importante para poder marcar a la proteína. Una vez que yo tengo a mi proteína marcada, vean ustedes aquí, proteína poliubiquitinada, o sea, ya está marcada la proteína ubiquitina, entonces va a ingresar a la degradación. ¿Y dónde se hace la degradación? La degradación se hace en estas estructuras que se conocen como los famosos proteosomas. Estos proteosomas van a estar compuestos por básicamente 2 tipos de subunidades. Ustedes ven, es como una estructura compleja. Vamos a tener una estructura central que va a estar compuesto por una subunidad 20, ustedes ven aquí. Esta subunidad 20 va a estar compuesta por 4 anillos. 1, 2, 3, 4 anillos. Son 4 anillos. Que estos anillos van a tener una actividad proteasa, es decir, de ruptura de proteínas. Y vamos a tener otras 2 subunidades. Ustedes ven aquí, subunidad 19, la vamos a encontrar aquí en los extremos de este proteosoma, que básicamente lo que van a tener es esta estructura, esta molécula, que es una molécula de reconocimiento de la ubiquitina. Esta molécula, ustedes ven que se encuentra añadido a la subunidad 19, es capaz de reconocer a la ubiquitina. ¿Reconoce la ubiquitina para qué? Para que pueda ingresar la proteína a poder ser degradada dentro del núcleo central de este proteosoma, que es la unidad 20, ¿cierto? Entonces, lo primero que se hace es esta molécula reconoce a la ubiquitina que está en las proteínas y a través de un gasto de energía lo que hace es separar la ubiquitina. Ven ustedes, ingresa la proteína reconocida por esta estructura, por esta molécula, a través de gasto de energía, o sea, con gasto de ATP, se libera la ubiquitina. Ven ustedes cómo se libera la ubiquitina para que pueda volver a ser utilizada en el reconocimiento de otras proteínas que van a ser degradadas. Y esta proteína de aquí, solo la proteína, ingresa dentro del proteosoma a este nivel, en la porción central del proteosoma, que es donde se va a llevar la degradación de la proteína. Y si yo le hago un corte a esa estructura central del proteosoma, yo voy a obtener más o menos esto. Voy a encontrar que esta estructura va a estar formada por distintas enzimas que van a permitir la degradación. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, proteasas, que son enzimas que degradan proteínas de distinto tipo. Incluso unas muy similares a las que se encuentran en el sistema, en el aparato digestivo, ¿no? En la secreción pancreática. Hay proteasas de tipo tripsina o quimiotripsina, que son también enzimas digestivas que se encuentran en la secreción pancreática. Finalmente, lo que yo voy a tener es que esta proteína, que es una proteína grande, va a ingresar a este sistema y voy a terminar obteniendo péptidos mucho más, mejor dicho, uniones de aminoácidos mucho más chiquitas, que vendrían a ser los oligopéptidos, ¿no? Que son uniones de aminoácidos más pequeñas. Y estos oligopéptidos en el citoplasma van a terminar o van a culminar su degradación para poder obtener aminoácidos. Entonces, este proteosoma dentro de la célula es, digamos, el que permite la degradación. Como esas máquinas que ustedes meten el papel, ¿no? Y pasa el papel y sale el papel cortado en tiritas, ¿no? Imagínense tal cual es la imagen del proteosoma. Solamente que no cualquier proteína puede entrar a la proteólisis. Tiene que estar marcada por la ubiquitina. La ubiquitina es lo que va a permitir la marcación de la proteína que va a ser degradada. Entonces, yo así voy a tener voy a obtener aminoácidos. Para mi pool de aminoácidos voy a obtener aminoácidos que vengan de la dieta, que ya vimos cómo los obtenemos a través del proceso de digestión de las proteínas y absorción de aminoácidos,
O puedo tener mis aminoácidos que van a llegar de la degradación de las proteínas que yo voy a tener propiamente, mis proteínas endógenas. Entonces, esos aminoácidos que yo voy a obtener, yo les había dicho que iban a seguir 3 caminos. Síntesis de novo de proteínas, síntesis de biomoléculas y el catabolismo de los aminoácidos. Para la síntesis, lo voy a dejar al final, porque vamos a extendernos un poquito más para la síntesis de las biomoléculas. Así que voy a iniciar primero con lo que es el catabolismo de los aminoácidos. Ya tengo mi aminoácido. Ese aminoácido yo lo voy a destruir. Ya ese proceso se conoce como el catabolismo de los aminoácidos, es decir, la destrucción de la aminoácidos. Este catabolismo de los aminoácidos, chicos, el catabolismo de los aminoácidos, como yo les había mencionado, va a tener 2 procesos importantes. Vamos a tener el proceso de transaminación y posteriormente voy a tener el proceso de la desaminación oxidada. De esa manera yo voy a poder degradar el aminoácido. Entonces, en esta primera lámina vamos a hablar de la transaminación. ¿Qué cosa es la transaminación? Como su nombre lo dice, este tipo de reacción es aquella en la cual voy a transferir, por eso es una reacción de transferencia, transferir el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. ¿Cuál es este cetoácido? Este cetoácido es el famoso cetoglutarato. Entonces, eso es el proceso de transaminación. Transferir el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido, que en este caso va a ser el alfa-cetoglutarato. Este proceso también ustedes lo pueden encontrar como un proceso de aminotransferencia. Claro, porque lo que voy a hacer yo es transferir un grupo amino. Por eso, aminotransferencia también lo van a encontrar con ese nombre. Cada aminoácido va a tener una transaminasa específica, chicos. O sea, cada aminoácido que yo les he mencionado, acuérdense que nuestro genoma modifica 20 aminoácidos. Cada aminoácido va a tener un proceso de transaminación o una enzima específica para poder generar este proceso. A estas enzimas que van a generar este proceso de transaminación se conocen como transaminasas. Esta es la enzima responsable. Esta es la enzima que va a permitir que esta reacción se acelere, que se lleve más rápido. Y, como les decía, yo voy a encontrar transaminasas para los distintos aminoácidos. Sin embargo, hay 2 que ustedes van a ver durante toda su carrera de médico, que siempre lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque van a ser parte importante, sobre todo cuando evalúen la parte de la función hepática. Entonces, vamos a tener estas 2 enzimas, que son la AST y la ALT, que también reciben el nombre, la AST, de GOT, o ustedes lo van a encontrar también en algunos análisis o en algunas bibliografías como TGO. Y la ALT también reciben el nombre de GPT o lo van a encontrar como TG. ¿Cuál es la función de estas transaminasas? De estas 2, porque yo les había dicho que los aminoácidos tienen transaminasas específicas, pero estas 2 son importantes. La AST, chicos, es la transaminasa del aspartato. Va a hacer o va a permitir la transferencia del grupo amino del aspartato al alfa-cetoglutarato. Entonces, esta AST recibe son las siglas
del nombre de la enzima que vendría a ser aspartato aminotransferasa. Aspartato aminotransferasa. Por eso es AST o asato. ¿Por qué? Porque el aspartato, yo le voy a transferir el grupo amino del aspartato al alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder por esta reacción de transaminación? Vean ustedes. Aquí, este grupo amino, yo lo voy a transferir a esta molécula que es el alfa-cetoglutarato. Vean ustedes, el alfa-cetoglutarato tiene aquí un grupo cetosa, CO. Y lo que voy a hacer es pasar este grupo amino aquí, a donde esté el oxígeno. Cuando yo paso el grupo amino a este alfa-cetoglutarato, yo voy a tener como producto dos moléculas. Uno, voy a formar oxalacetato, que si ustedes se dan cuenta, vean el esqueleto del aspartato y el oxalacetato, son similares, solamente que perdió el grupo amino, y este grupo amino que pasó al alfa-cetoglutarato lo convierte en un aminoácido que es el glutamato. Si ustedes ven la similitud en la estructura del alfa-cetoglutarato y el glutamato, es similar, solamente que el glutamato ha ganado el grupo amino, se ha convertido en glutamato, y el aspartato ha perdido el grupo amino y se ha convertido en un oxalacetato. Como el producto de este proceso de transaminación por la aspartato aminotransferasa produce oxalacetato, también esta transaminasa recibe el nombre de la transaminasa glutámico oxalacética. Glutámico oxalacética, porque son los productos de este proceso de transaminación. Entonces, cuando ustedes vean en una, por ejemplo, empiecen a leer un poco acerca, por ejemplo, de lo que es, ingresen a la parte de gastro, la parte de digestivo, cuando ya empiecen a hablar de patología, de exámenes de laboratorio, ustedes van a hablar mucho de la AST, que es la aspartato aminotransferasa, o la TGO, que es la transaminasa glutámico oxalacética. Es el mismo nombre. Es la misma transaminasa, solamente que tienen nombres diferentes, ya sea que en el caso de la aspartato aminotransferasa hace relación al sustrato, y en el caso de la glutámica oxalacética hace relación al producto. Y algo parecido sucede con la otra transaminasa, en este caso es la transaminasa de la alanina. Y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Vean ustedes, aquí esta enzima, vamos a tener que la alanina va a transferir en este caso el grupo o su grupo amino hacia el alfa-cetoglutarato. Entonces, como es la alanina la que va a transferir, esta enzima también se conoce como alanina aminotransferasa. Por eso el nombre de ALAT, porque es la alanina la que está entrando en T. Comparamos, vean ustedes, la alanina le cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato y, al igual que en la reacción pasada, se forma glutamato. Pero al perder el grupo amino a la alanina, se convierte en piruvato. Por eso, esta enzima se conoce también como la transaminasa glutamato pirúvica. Porque voy a obtener glutamato y piruvato. De ahí el nombre de TGP, ¿no? TGO, TGP, AST, ALP. Que son las abreviaturas, digamos, de los nombres de estas enzimas. Estas enzimas, estas transaminasas, tienen como un cofactor importante a quién. Estas enzimas tienen como cofactor importante a una vitamina, que es la vitamina B6, la piridoxina.
La piridoxina es importante para que pueda funcionar estas enzimas, estas transaminasas. Yo les había dicho que las enzimas tienen cofactores. Las apoenzimas tienen cofactores, y en este caso su cofactor es la vitamina B6 o la piridoxina. Ahora, yo les decía que estas enzimas son importantes porque estas enzimas, tanto la AST como la ALT, son enzimas que se encuentran principalmente en dos tejidos. Vamos a encontrarlo principalmente en el tejido hepático y en el tejido muscular. Se encuentran a nivel intracelular, son enzimas intracelulares en el hepatocito y en la célula muscular. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hay algún evento que genera destrucción o inflamación de estas células, yo lo que voy a tener es que estas enzimas se van a liberar hacia el torrente sanguíneo y yo lo voy a poder medir y va a ser un marcador indirecto de esa destrucción, de esa inflamación celular. Por ejemplo, me explico, imagínense, ustedes están frente a un paciente que come algo en la calle y se contagia de una hepatitis A. La hepatitis A es un virus que va hacia el hepatocito, causa destrucción e inflamación del hepatocito y se liberan las transaminasas y las transaminasas se elevan en sangre. Entonces yo cuando pido a mi paciente, le pido un examen que se llama perfil hepático, donde hay varias sustancias, varias enzimas que yo voy a medir, pero una de ellas es las transaminasas. Yo voy a ver las transaminasas elevadas. Yo digo, estas transaminasas que son intracelulares en el hepatocito están elevadas en sangre porque hay destrucción del hepatocito, de la célula hepática. Igual, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene hígado graso, lo mismo, el hígado graso, ¿no? Los hepatocitos empiezan a llenar de grasa, se produce una inflamación y se empiezan a liberar estas enzimas hepáticas, estas enzimas, perdón, intracelulares, y yo las puedo medir en sangre y puedo ver. Dentro de estas dos enzimas, la AST, la ALT, la que es más específica del hígado, donde yo quiero evaluar básicamente y ver si realmente es de tejido hepático, es esta de acá, la TGP o la ALT. Eso es el mismo nombre, TGP-ALT. Entonces, este es más específico del hígado. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que pacientes con hígado graso, por ejemplo, o en una patología hepática, elevan más la TGP que la TGP.